Hoy Mr. Robert nos enseña cómo instalar Supabase y Postgres en local, conectarlo a N8N y luego realiza un test de velocidad frente a servicios web. Quédate hasta el final. Hola muchachos, espero nuevamente que estén muy bien. Bueno, el día de hoy, por petición de uno de ustedes, de una persona de la comunidad, vamos a hacer un proceso de instalación desde cero de Supabase y de Postgres dentro de nuestra VPS. Para esto vamos a utilizar EasyPanel y vamos a dejar pues el registro de todo el proceso completo para que ustedes puedan testear, ¿sí? De una vez pues les voy, digamos, hablando un poco de cuál es la principal diferencia de tenerlo en local o de tenerlo alojado en, no sé, Supabase, la plataforma cloud que tienen ellos o los accesos que nosotros podemos tener directamente en su página web. Y es básicamente que la potencia que va a tener, la rapidez de consulta, la rapidez de respuesta va a quedar directamente ligada a la VPS que nosotros tengamos, ¿sí? Si nosotros utilizamos los servicios directamente de Supabase, pues obviamente ellos tienen unos servidores más potentes, perdón, una disponibilidad en algunos casos pues diferente, anchos de banda, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficio vamos a tener a poder instalarle local? Que vamos a tener todo, digamos, el espacio disponible que podamos asignar de nuestro disco duro, que es mucho más que el espacio que nos proporcionan gratis, o pues ya obviamente si no queremos tener una opción de pago. Y también el beneficio de que no vamos a hacer pública la información que nosotros alojemos dentro de nuestra VPS. De hecho, ahí vamos luego a ver el comparativo. Ustedes ven que normalmente cuando uno instala en el Supabase Cloud, por llamarlo de esa manera, esos servicios que ellos proveen de forma gratuita, siempre hay una opción en donde dice RSL Disable, ¿sí? Y básicamente, pues eso hace que la información que esté en esas bases de datos donde no tengamos habilitada esta opción puede ser accesible por cualquier persona que tenga una conexión utilizando nuestra app. Sí, obviamente, pues eso es una responsabilidad de nosotros, pero si la tenemos instalada o si de pronto hay un proyecto, perdón, donde ustedes necesiten tener ya una privacidad muchísimo más fuerte, lo mejor es que puedan hacer la instalación en local. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer todo este proceso desde cero. De pronto el video va a ser un poco más largo de lo normal, pero pues vamos a dejar registro de cada uno de los pasos que debemos llevar a cabo, tanto en el proceso de instalación como en el proceso de configuración de estos servicios. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Bueno, muchachos, entonces vamos a proceder con la instalación. Primero vamos a instalar Postgres y posterior a eso vamos a instalar Supabase. Eso vamos a instalar también otro servicio que después les voy a explicar cuál es, pero vamos a ir paso a paso. Entonces acá cuando seleccionamos templates, acá ustedes ven que hay una opción directa de instalar Postgres, ¿sí? Esta es la que debemos instalar. Y creamos la database tal cual como estén acá. Este password que ustedes ponen acá es importante que lo recuerden, ¿sí? Para que les quede registrado. Si no ponen ningún password, lo que les va a suceder es que aleatoriamente EasyPanel o el mismo Postgres va a generar un password y con ese va a quedar. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo, pues para que no se les olvide y demás, ponerles un password, pues no es necesario que sea algo complejo. Y aquí simplemente voy a poner, por ejemplo, como esto es una prueba, mayúscula, minúscula, símbolo y número. ¿Listo? Le doy crear. Entonces él hace aquí el proceso de creación que se va a demorar. Ustedes ven que es muy poco lo que se demora en este proceso. Y posterior a eso, vamos a proceder a instalar aquí en templates, vamos a instalar Supabase, ¿sí? Aquí sí seleccionamos, bueno, esta es este PG admin es el que vamos a tener que instalar para hacer administración de la base de datos si nosotros queremos entrar a revisarla. Si no, no es necesario, ¿listo? Para que lo tengan presente. Aquí ya vamos a instalar posteriormente Supabase y simplemente le damos el nombre del servicio, yo lo voy a dejar así tal cual como está, y le voy a dar crear. ¿Qué pasa cuando se instala Supabase? Supabase es bastante demorado en el proceso de instalación. Entonces, aquí hay un servicio que se llama Analytics, que es el que vamos a tener que revisar una vez finalice el proceso, porque este es el servicio que cuando se instala en local genera frecuentes inconvenientes, ¿sí? Hace bueno, perdón, satura la RAM y suceden diferentes situaciones con este servicio. Entonces, les voy a enseñar cómo inhabilitarlo, cómo bloquearlo, cómo desinstalarlo, para que no les genere ningún inconveniente a futuro, ¿sí? El servicio no es fundamental para el funcionamiento correcto de Supabase, entonces no hay ningún inconveniente. Acá pues vamos a esperar
a que lleve a cabo el proceso completo de instalación y una vez finalice, pues ya vuelvo acá al proceso de explicación. Bueno, entonces nos vemos en un rato. Bueno, muchachos, entonces aquí ya hice el proceso de instalación de Supabase, pero ustedes ven que hay un servicio que se llama Analytics, que repite, reitera, reitera. Si yo me voy acá al servicio específicamente, simplemente me dice que me aparece un failed, 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 o sea, falla, falla, falla. Y ven que el consumo de la RAM en este momento está al 3.6 gigas, la verdad es bastante. Y la CPU pues sí empieza a subir y a bajar, digamos, en rangos relativamente aceptables, pero pues la RAM sí, el consumo es bastante excesivo para este tipo de servicio, que normalmente debería estar máximo en alrededor de 2 gigas. ¿Listo? Pero bueno, vamos primero paso a paso. Acá, este es nuestro Postgres. ¿Listo? Acá en Overview, cuando abrimos el Postgres y bajamos en la parte inferior, tenemos la opción de credenciales. Aquí vemos el user, el password que pusimos para el ejemplo, el nombre de la base de datos, el host interno y el puerto. ¿Sí? Aquí también tengo una URL de conexión interna. Esto básicamente es para poder hacer la configuración de las credenciales. Si yo quiero tener una lectura, digamos, ver exactamente, pues internamente, a todo lo que yo tengo en las bases de Postgres, debo ir aquí a Templates y buscar acá en Templates a pgadmin. ¿Listo? pgadmin. Entonces acá en pgadmin simplemente la dejo tal cual como está. Voy a dejar el mail por default, lo voy a copiar acá y el password también voy a dejarlo en password, ¿sí? Porque simplemente es para un ejemplo. Entonces aquí ya empieza a correr y ustedes ven que me carga este servicio, pgadmin. ¿Listo? Acá simplemente ya cuando empiece a correr, yo le doy acá en Open y espero que me abra la página. La primera vez se demora un poco, pues para que no se preocupen por eso, pero ya debo esperar aquí a que me haga el cargue. ¿Listo? Entonces aquí recuerdan que me pide un username y un password y este username y password fue el que yo copié hace un momento. Entonces aquí le voy a dar en admin y aquí en password simplemente le dejo el password porque me queda acá. Entonces acá ya estoy internamente en el pgadmin, que básicamente es para poder leer las bases de datos que yo tengo. ¿Sí? Aquí en servidores, pues todavía no tengo ninguno. Debo hacer una creación y simplemente voy acá donde dice registrar servidor. Entonces me voy donde dice server. Aquí en name le voy a poner prueba y me voy a conexión. Entonces aquí necesito un hostname, un puerto, el nombre de la base de datos, el username y todo esto lo encuentro. Si yo me devuelvo acá a cPanel, todo eso lo encuentro cuando me voy acá a mi Postgres y voy a credenciales. Entonces, aquí tengo mi usuario, tengo mi contraseña y toda la información que se me pide acá. Entonces, primero me pide el hostname o el address. ¿Listo? Entonces, tengo acá el nombre del internal host. Aquí simplemente le doy copiar, vuelvo acá y le doy pegar. ¿Listo? El puerto, reviso, 5432, es exactamente el mismo. El nombre de la base de datos. Sí, aquí se llama AI Blueprint. ¿Listo? Entonces le doy copiar y la cambio. El username también válido. En este caso mi user es Postgres. Y acá tengo el password que simplemente lo copio. Entonces username aquí lo tengo como Postgres. Lo reemplazo acá. Y el password ya es el password que tengo acá. ¿Listo? Que fue el que creamos ahorita en el ejercicio anterior. Entonces dejo este tal cual como está, tal cual exactamente como está y le doy save. ¿Listo? Aquí ya le hace la conexión con mi base de datos. Pues en este momento no tengo absolutamente nada registrado, simplemente tengo el prueba VP. Pero ya en la database, cuando tenga bases de datos registradas, pues voy a poder, bueno, aquí me registra una por default, que es la AI Blueprint, que fue la que revisamos ahorita. Y si yo quisiera aquí, le puedo dar All Rows y me mostraría toda la información que está aquí en la base. ¿Listo? Aquí tengo diferentes opciones también para revisar o para leer pues lo que está internamente en mi base, pero pues esto es algo opcional realmente si nosotros requerimos entrar a revisar esa base de datos. ¿Listo? Ahora, nos devolvemos acá y nuestro Postgres pues ya sabemos que está funcionando y vamos a necesitar hacer primero una conexión en N8N
a nuestra base de Postgres. ¿Listo? Entonces esta es una base local. Nos vamos a ir acá y escojamos bueno, aquí tengo a Díaz por acá. Y supongamos que yo voy a hacer en memoria, debo registrar una cuenta. Creo una nueva credencial, perdón. Voy a ponerle Postgres local. Eso para que me quede acá el registro. Entonces en Postgres local me va a pedir un host, que va a ser el localhost. Me voy nuevamente a EasyPanel. En EasyPanel, aquí tengo el host. ¿Sí? Simplemente le doy a copiar. Me devuelvo a N8N y cambio el host por este. ¿Sí? En la database, recuerden que tenemos un nombre diferente también de nuestra base de datos. El nombre de la base de datos lo vamos a copiar acá. Le pegamos acá el user, es Postgres, ese sí se mantiene. Mantenemos acá y el password también lo copiamos de acá y lo ponemos acá. ¿Listo? Máximo número de conexiones. Lo puedo dejar así. El puerto lo revisamos de todas formas, aunque el default siempre es 5432. Para las locales, simplemente lo dejo acá. Y dejo el SSL deshabilitado y también el SSH túnel también lo dejo deshabilitado. ¿Listo? Aquí la máxima cantidad de conexiones también lo puedo dejar por default y le doy guardar. Entonces aquí ya ustedes ven que la conexión fue exitosa y ya tengo conectado mi Postgres local con N8N. Aquí va a funcionar exactamente si yo tengo una base de datos existente y le pongo el nombre, entonces simplemente me va a registrar esa base de datos. ¿Sí? Si yo quisiera que esa base de datos o crear una base de datos nuevas, entonces simplemente le puedo cambiar aquí N8N Chat Histories y pues esta es la que queda por default. Aquí le puedo poner BP de Blueprint. ¿Listo? Entonces cualquier registro que yo haga con este chatbot que tengo acá conectado, aquí lo tengo como memoria para este agente, me lo va a empezar a registrar en este Postgres local que se va a llamar o va a crear una tabla nueva que se llama N8N Chat Histories BP de Blueprint. ¿Listo? Aquí le dejo el context length y tal cual. Simplemente aquí sería guardar para que me quede el registro y ya en mi memoria ya no va a quedar el Postgres que yo tengo, digamos el que tengo en opción cloud, sino que me va a quedar el Postgres local. ¿Sí? Aquí me queda definida la credencial del Postgres local. ¿Listo? Ahora vamos a Supabase. Aquí ya tenemos instalado, bueno, este ya lo podemos cerrar. Aquí ya tenemos, sí, le voy a dar salir, no necesito dejar registrado. Aquí nos vamos a Supabase. ¿Listo? Supabase, pues como les decía, tenemos ese tema de que nos consume muchísima memoria. Básicamente está este servicio que se llama Analytics, que corre, genera error, corre, genera error, corre, genera error. Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Bueno, tenemos varias opciones. Podemos desde la consola hacer un bloqueo, podemos utilizar Docker también para hacer la desinstalación o parar el servicio. Normalmente aparece como Analytics 1, pero vamos a hacer algo sencillo en donde simplemente vamos a reducir el consumo de la RAM para evitar bloqueos. ¿Sí? Y nos vamos acá a Environments o a variables de entorno y bajamos hasta una parte donde dice Logs Configuration for Analytics. Normalmente, acá ustedes ven que hay dice como pon tu número de key acá o put your access token here, el private y public, pero simplemente cambiamos esos dos valores por nil. ¿Sí? Tenemos aquí la opción de nil. Cambiamos en ambos casos nil y agregamos esta parte de acá, esta variable que se llama logFlare single tenant y lo ponemos como true. ¿Listo? Con esto ustedes vean que al principio yo tenía un consumo de 3.6 GB de RAM, aquí ya la bajé a 1.7, cambiando estas variables de entorno. ¿Sí? Básicamente lo que sucede o el principal fallo que presenta cuando instalamos Supabase en local es que empieza a tener ese consumo excesivo y con esto ya lo que hacemos es que bloqueamos ese servicio para que el consumo no sea excesivo. Les digo, podemos eliminarlo completamente, pero pues con esto es suficiente y pues no corremos riesgo de pronto de hacer cosas en las cuales no tenemos un conocimiento significativo y atacamos el problema de raíz. Por ejemplo, pues ya ustedes ven que la RAM se mantiene en 1.7, es 1.6, 1.7, no en 3.6 como estaba antes. ¿Listo? Listo, ya para ingresar a nuestro Supabase y tener ya la conexión directa con N8N, lo que debemos hacer es primero tener esta opción donde dice acá Postgres Password al principio. ¿Sí? Esta, your super, esta obviamente yo la debo cambiar a futuro, pero él me va a pedir en un principio un username, ¿sí? Que acá ustedes ven donde dice dashboard username, password.
dashboard username es Supabase y el password es este. This password is insecure and should be updated. Luego seleccionar, este es el username que me va a pedir en un principio y el password que me va a pedir es este de acá que posteriormente debo modificar. ¿Listo? Entonces le doy a abrir. Yo ya lo puse, entonces por eso me accede directamente. Si ustedes ya han utilizado Supabase en la opción web, ustedes ven que es prácticamente igual o es casi que exactamente igual. Y tengo el overview del proyecto, las tablas, ¿sí? En este momento pues no tengo ninguna tabla agregada, pero puedo hacer la creación de tablas utilizando el SQL. Pues ustedes saben que podemos crearla tal cual, o sea, tal cual como las indica o las muestra N8N en los procesos cuando le vamos a la documentación, los puedo crear acá, hacer todos esos procesos tal cual en el manejo de Supabase como lo tengo, hacer creación de tablas, creación de variables, creación de diferentes opciones que me permite Supabase, ¿sí? Aquí también veo mi storage, bueno, tengo toda la información adicional. Ahora, hay algo que nosotros normalmente utilizamos y es el agente, ¿sí? En algunos casos nosotros requerimos tener la conexión con el asistente. En este caso, pues ustedes ven que me dice que mi OpenAI Key no está seteada o no está configurada. Si yo quiero tener también esa interacción que normalmente tengo con la opción web, simplemente me voy acá, también a las variables, aquí donde está Environment, las variables de entorno, y bajo hasta encontrar una opción que me dice aquí, Add your OpenAI API Key. Entonces, en este caso, simplemente asigno una API Key, copio y pego acá. Y pues no lo hago, pues obviamente por, por seguridad para este caso, pero simplemente la pego acá y con eso yo ya habilito el agente. ¿Listo? Obviamente, cuando ustedes saben que cuando yo hago esto, por ejemplo, en EasyPan, en Equalify, debo primero darle guardar y después deploy. De la misma manera, cuando les hice la recomendación del problema con Analytics, también debo hacer, debo hacer la recomendación que les dije, copiar y luego hacer el deploy. ¿Listo? A veces es necesario, o a mí me gusta hacer el restart del servicio, pues para evitar perdón, para garantizar que funcione correctamente. ¿Listo? Entonces, ya cómo hacemos el proceso de conexión. ¿Cómo hago yo para conectar mi Supabase local a N8N? ¿Listo? Entonces, aquí debo primero tener copio, o sea, desde antes del slash, de hecho, a propósito lo voy a copiar acá con slash, ¿sí? Y me voy a mi N8N, a un nodo de Supabase o creo una credencial de Supabase. Y aquí le voy a dar crear nueva credencial. Esta nueva credencial le voy a decir que se va a llamar Supabase BP, ¿sí? Local, voy a ponerle local BP de Blueprint. Me va a pedir el host, ¿cierto? Este host simplemente lo debo copiar y pegar completamente tal cual como lo tengo en la URL y quitar el slash. ¿Listo? El slash no debe ir ahí. Y devolverme a EasyPanel y ustedes ven que acá me solicita el Service Role Secret. ¿Listo? Entonces tengo que ir a EasyPanel y buscar aquí el Service Role Key. ¿Listo? Entonces esto lo debo copiar completamente hasta el final y que no me queden espacios ni al principio ni al final. Tener cuidado pues hasta el último, eh, ¿sí? Que no me queden espacios y demás. Y le doy copiar acá, me devuelvo a mi N8N y le doy pegar. ¿Listo? Y perdón, como expresión. Aquí le doy pegar. Son de todas formas para garantizar borro y pego. Lo dejo como fijo y le doy guardar. ¿Listo? Entonces con esto ustedes ven que la conexión fue exitosa. Entonces, tal cual como hacemos el proceso, debemos hacer primero la creación de la tabla cuando vayamos a utilizar tablas. Debemos hacer primero la creación de la tabla utilizando el SQL Editor, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, o crear la tabla manualmente. También tenemos esa opción de crear nueva tabla, ponerle el nombre, la descripción, definir la cantidad de columnas que debe tener, etcétera, etcétera. O sea, funciona tal cual como funciona en nuestra versión web. ¿Listo? ¿Cuál es el principal beneficio? La seguridad. Que todo lo vamos a tener pues conforme a los registros y la seguridad que tengamos nosotros en nuestra VPS. ¿Cuál es, digamos, la desventaja? Que la velocidad o, digamos, de consumo, de registro, de lectura de datos está directamente ligada a la potencia que tenga mi VPS. ¿Sí? Obviamente los servidores, perdón, que tiene Supabase pues son de alto consumo, de alta potencia, con una RAM bastante extensa y demás. En el caso de nuestra VPS, pues si tiene 4 gigas y pues está, digamos, de pronto saturada por otros servicios, pues podemos tener lentitud. Si ya requerimos, pues digamos, utilizar este en local, pues yo sí le recomiendo tener
una VPS que tenga al menos 12 gigas de RAM. Esto lo ideal es que sea 16 para arriba, pero si van a trabajar Supabase en local, pues tener al menos 12 gigas de RAM. ¿Listo? Entonces, pues con esto ya podemos ver que nos queda configurado nuestra tabla. Aquí tenemos el local y pues ya no tengo ninguna tabla en este momento registrada, por eso me muestra la misma tabla que está acá, pero ya en el momento en el que yo creara tablas y demás, pues me van a empezar a aparecer acá y ya todo lo demás me va a funcionar exactamente como lo tengo en la versión web, pero pues obviamente como les decía con las limitantes de, que tiene nuestra VPS. Bueno muchachos, espero nuevamente que estén muy bien. El día de hoy vamos a darle continuidad a algo que estamos viendo en la clase anterior. Yo les dije que habían diferentes formas de hacerle el bloqueo o la eliminación del servicio de Analytics que estamos manejando en el Supabase local, pero pues ya vamos a hacer el ejercicio en vivo para que ustedes vean cómo se elimina. ¿Listo? Entonces, acá yo les había dejado un documento donde les mostraba el paso a paso de cómo llevar a cabo este proceso utilizando EasyPanel, ¿sí? Si ustedes no tienen EasyPanel, si ustedes tienen Coolify y de pronto ya lo hacen directamente desde Docker, pues el proceso es muy similar, ¿sí? En EasyPanel, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que debemos ir a configuraciones o acá a settings, ¿sí? Y hacer clic en general. Acá cuando activamos este general, nosotros tenemos una opción en donde está, donde aparece server, le damos console. Y aquí ya nos aparece la consola, ya ustedes ven que está en root para poder hacer cualquier modificación. Entonces, básicamente, ¿qué debo hacer yo? Ese es, digamos, el proceso de la primera página. Aquí, ¿qué debo hacer yo? Voy a revisar todos los contenedores. Entonces, simplemente copio esto que está acá y lo pego acá. Si no me pega directamente, le doy clic derecho y le digo que pegue como texto plano. Estoy pendiente de que no se me vayan a ir a caracteres adicionales, ¿sí? Para hacer el borrado. Y ahí sí le doy Enter. ¿Ya? Aquí me aparecen todos los diferentes contenedores que yo tengo instalados para Supabase, ¿sí? En este caso estoy haciendo una obtención para Supabase, ¿sí? Aquí con este le voy a dar Stop. Pero ¿qué Stop le debo dar? Ustedes ven que acá dice Supabase Analytics, pero acá debo poner el nombre real que aparece en el listado en la parte derecha. Entonces esto lo puedo copiar y puedo irme acá y pegarlo, pero necesito que la parte final o el nombre de lo que yo voy a eliminar o lo que voy a parar esté seleccionado directamente de uno de estos servicios. En el caso mío, yo ya eliminé lo que ustedes ven acá. Ustedes alcanzan a ver un servicio que se llama Analytics 1. Acá en mi cPanel ya no aparece, ¿sí? Pero básicamente, si fuese el caso de eliminar el Analytics 1, simplemente yo tomo de acá, copio y derecho pego. Y acá iría, en vez de Vector 1, iría Analytics 1. No sé cómo les aparezca a cada uno de ustedes, pero simplemente deben seleccionar la opción correcta del Analytics, pegarlo acá y luego darle Enter. Acá es cuando ustedes ven en la imagen, ustedes saben que en estos casos pues no hay nunca una confirmación. La confirmación es que no aparece un mensaje de error. Entonces ustedes ven que yo aquí ya hice el proceso, voy a aumentarlo un poco más. Acá yo ya hice el proceso, por eso les dejé el pantallazo para que vieran ustedes cómo les quedaba el registro y pudieran tener el documento a la mano. Después de este proceso yo le dije que parara el servicio, ya me confirma el nombre del servicio que paró y luego le hice un RM que es básicamente un remove o un borrado de este servicio. ¿Sí? Entonces por eso ustedes ven aquí que me confirma enviándome el nombre del servicio. Esta es la segunda parte. O sea, la primera parte hago la obtención, la segunda parte es paro el servicio, la tercera parte elimino el servicio y con este simplemente hago la verificación de que ya no exista, ¿sí? Por eso tiene este nombre Analytics para que me haga una búsqueda con este nombre, ¿sí? Si yo vengo a buscarlo en este momento acá en mi cPanel, no me va a entregar respuesta porque ya un servicio llamado Analytics dentro de lo que yo estoy buscando de Supabase ya no existe, ¿sí? Entonces, ven acá que no me entrega ningún tipo de respuesta. ¿Listo? Entonces, con eso, pues ustedes hacen este proceso. No quise dejarlo desde un principio montado porque, pues obviamente, si ustedes lo hacen de forma incorrecta, pues pueden estar eliminando servicios que no deberían y pues obviamente los metemos en problemas. Entonces, acá ustedes ven también en esta foto que ya no me aparece. Ya no me aparece. Aquí, pues, yo intenté también hacer un restart, hacer un envío, pero como ya había una eliminación, esto simplemente era una verificación para garantizar que ya se había borrado. Bueno, esto vuelvo y verifico que ya no existe el servicio de Analytics, ¿sí? Y si ustedes, bueno, si ustedes ven, ¿no? Vamos acá, yo les muestro, vuelvo y abro Supabase, ya ven que la memoria bajó un poco más en el consumo de RAM, y cuando me voy acá
al overview, ya no está Analytics cargando, y si voy aquí al servicio como tal, ¿sí? Ya no aparece ningún tipo de log, que ya el servicio desaparece, ¿sí? Esto no es un servicio que sea necesario para el funcionamiento correcto de su Supabase en local, entonces la verdad sí consume muchísimos recursos de forma innecesaria y por eso es mejor eliminarlo. ¿Listo? Ahora, vamos a acceder acá a nuestro Supabase para, primero, mostrarles cómo se hace el logueo también desde cero y segundo, para incluir nuestra clave de nuestra API Key de OpenAI para poder utilizar el asistente. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy aquí a abrir, bueno, aquí me volví y me solicitó. Este username y password que normalmente lo solicita la primera vez, lo encuentro yo acá en Environment. ¿Ah? En Environment, ustedes ven que hay una opción, perdón, hay una línea que se llama Dashboard Username y otra que se llama Dashboard Password. Y simplemente copio este username que está acá, lo pego, que es Supabase, y el password es después del símbolo de igual, todo el resto del texto. Básicamente dice que este password es inseguro y debo cambiar. Y con esto le doy el logueo. ¿Ya? No voy a guardar nada. Y este es el acceso a mi Supabase en local. ¿Listo? Acá pues todavía no tengo tablas creadas. Ahorita vamos a hacer el proceso también de creación. Y si yo quisiera aperturar aquí mi asistente, ¿sí? Me va a decir que OpenAI, la key de OpenAI no está asignada. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo creé una clave, este ejercicio, ya posteriormente la borraré obviamente por seguridad. ¿Y qué debo hacer? Debo ir aquí a cPanel y bajar, hasta encontrar aquí, donde dice Add your OpenAI API Key to enable SQL Editor Assistant. ¿Sí? Entonces, aquí, después del igual, simplemente copio mi clave de OpenAI, simplemente pego acá la clave, ¿sí? Y le doy guardar. Recuerden que después de darle guardar, siempre debo darle deploy, ¿no? Entonces, espero a que ejecute los cambios para posteriormente ya volver a mi Supabase local y hacer el recargue de la página para que me obtenga ya los cambios que estoy realizando acá. Listo, aquí ya me confirmó que lo ejecutó correctamente. De hecho, aquí automáticamente desapareció. No fue ni siquiera necesario. Y si yo quiero de pronto hacerle alguna consulta, pues igual puedo hacer una consulta básica. Puedes ayudarme con un SQL para crear una tabla. Pregunta sencilla. Todo lado. Entonces ya, eso, ya me responde. ¿Sí? Recuerden que ahorita ni siquiera me activaba esto para que me responda. ¿Listo? Entonces vamos a crear dos tipos de tablas. La primera vamos a hacerla con un rack normal, ¿sí? Como lo recomienda N8N. Y la segunda, bueno, ya lo podemos cerrar. Y la segunda vamos a replicar una tabla para luego hacer una prueba de cuál, bueno, para hacer una prueba de velocidad entre el Supabase web y el Supabase local. ¿Listo? Entonces, acá yo ya hice, bueno, este flujo, vamos a hacer un comparativo ahorita con este flujo, pero antes requiero hacer la creación de la tabla, ¿sí? En este caso, pues cuando yo abro mi nodo de Supabase Vector Store, aquí hay una documentación. En esta documentación hay una opción que dice el Quick Start y cuando me voy acá, aquí tengo el SQL que yo necesito para crear una tabla para hacer como un Vector Store. ¿Listo? Entonces simplemente me devuelvo a mi proyecto, voy aquí a SQL Editor y hago la creación. Y simplemente yo lo que voy a hacer es copiar y pegar. Pero vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Vamos a hacer algo diferente para utilizar un modelo diferente, ¿sí? Esto básicamente, si yo creo acá, le voy a hacer el pegado de lo que obtuve allá. Si yo creo acá, aquí me dice que voy a hacer una tabla con una creación con un vector que tiene 1536 dimensiones, pero voy a manejar un modelo que es el modelo de Gemini y ese modelo maneja 3072 dimensiones. Entonces, este modelo, como ustedes ven acá, dice que está creado para OpenAI Embeddings cuando uno utiliza el modelo SMORT. Pero aquí, pues, para hacer un comparativo similar, voy a subirlo a 3072 y simplemente voy a dejar tal cual como está acá para que me cree la tabla de documentos, es la que normalmente creamos por primera vez en nuestro Vector Store. Entonces, simplemente cambié estas dos, ¿sí? De 1536 a 3072, en estos casos, que es la única parte donde aparecen las dimensiones. Esto básicamente porque me va a crear una tabla que se llama Documents y me va a crear un match que también se llama Documents en este caso. ¿Listo? Aquí le doy correr. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que aquí me aparece un error. Entonces, yo puedo
copiar este error y solicitar ayuda a mi asistente, decirle, tengo este error, ayúdame a corregirlo. Listo, entonces él ya identifica y me hace la corrección completa. Y de hecho yo puedo aquí correr ese query en SQL. Entonces esto es algo muy bueno. La verdad es que este asistente es bastante bueno. Y ya me hace el query corregido, entonces simplemente debo darle play a que me haga el proceso y efectivamente me dice que fue exitoso y no hay ninguna fila que va a retornar pues como respuesta. Entonces ya cuando me voy a la tabla, aquí ya tengo mi primera tabla que se llama documentos, ¿no? Una tabla que está diseñada para hacer rack. Entonces vamos a dejarla tal cual como está y vamos a hacer el proceso acá en Supabase. Ya en esta, este es el local, yo reviso si Supabase es local, pues voy a seleccionar mi cuenta local que ya lo habíamos hecho en la clase anterior, local BP de Blueprint. Y aquí ya me va a aparecer la primera tabla que se llama Documents. En Options veo también que el query name coincida con el match Documents, ¿no? Entonces voy a cargar un archivo, el archivo de el portafolio de Roberto. Básicamente abro aquí la URL de mi N8N form o encuesta, la pego y voy aquí a seleccionar. Ya eso está pues predefinido. Igual este workflow se los van, bueno, ambos se los voy a compartir. Pues busquemos acá a Roberto y aquí tengo el portafolio IA con Roberto y le doy submit. Aquí se fue enviado correctamente. Vamos a revisar ejecuciones a garantizar que todo se haga correctamente. Y mientras tanto vamos a hacer el mismo proceso. Bueno, me dice que fue exitoso. Y acá vamos a hacer el mismo proceso. Exactamente, vamos a mantener igual el mismo nombre de la tabla, todo exactamente igual, para poder garantizar pues que el comparativo se haga de forma correcta. Entonces, vamos acá, pegamos la URL y vemos que la subida de supa web a otra la supa local y vamos a seleccionar nuevamente el archivo. Ah, bueno, perdón, vamos primero acá a seleccionar la tabla correcta y es un servicio que yo tengo en la plataforma de Supabase en web y vamos a buscar Documents, ¿no? Creamos tal cual como está, pues mantienen todas las condiciones y aquí sí voy a hacer el cargue de el mismo documento que cargué en local, ¿no? Ya con Roberto. Le doy a enviar y verifico que la ejecución se haga correctamente, ¿no? Volviendo acá a nuestro local, y aquí ya hizo todo el proceso del embedding, vamos a entrar a nuestra tabla y ustedes ya ven que acá voy a cerrar el asistente y ya tengo toda la información, ¿sí? Aquí ya me hizo el embedding y vamos a revisar acá también ya haya hecho el proceso. Entonces, si ustedes ven, acá, punto a favor, podemos verificar los tiempos de carga. Aquí se demoró 10.37, aquí se demoró 18.28. ¿Sí? La idea es poder también, ustedes vean el comparativo de en qué casos puede ser más rápido una cosa o la otra. ¿Listo? Aquí en la parte inferior lo que dice puede replicar. Repliqué el modelo que nosotros o la gente que nosotros, ustedes vieron la clase anterior, usamos la serie del modelo predictivo. Había una gente que se llamaba preguntas abiertas. Citas abiertas, no recuerdo muy bien. Entonces lo que hice fue replicarlo para hacerle consultas, en donde va a hacer un rack, o digamos hacer la consulta al rack que hizo, al portafolio de Roberto, de día con Roberto, y adicionalmente también vamos a trabajar una tabla, que en este caso pues vamos a manejar de 50.000 filas, ¿no? Que, pues exigente para también hacer pruebas, que ustedes puedan tener también información suficiente para validar cuál es mejor. ¿Listo? Entonces aquí en este agente, como estamos en el supa local, debemos buscar en local BP de la lista documents. Y en este momento solo tenemos documents. Límite de 4 y simplemente le voy a decir que obtienes información del portafolio de servicios. Voy a dejarlo muy sencillo. Es una prueba de la empresa IA con Roberto. Vamos a dejarlo aquí sencillo. Aquí debo hacer exactamente lo mismo, pero lo que debo hacer es validar que esté seleccionando la cuenta correcta y la tabla también correcta. Listo, aquí también le doy pegar tal cual como está. Guardo aquí y guardo acá. ¿Listo? Y ya el agente pues ya tiene el System Message ordenado conforme a las peticiones pues que genere los SQL y demás. Y este también lo tiene, ¿no?
tengo enable fallback, nada, simplemente es para hacer la prueba comparativa. Y acá también tienen exactamente los mismos nodos, este SQL. Aquí ya el query, pues cuando se haga la petición lo va a convertir en verde, pero vamos a trabajar primero en la tabla que va a consultar. ¿Listo? Bueno, aquí ya estoy en mi Supabase de la opción web. Voy a hacer la importación de la data. ¿Sí? En este caso voy a seleccionar los 50 o el CSV de los 50.000 registros y le voy a dar importar. Muestra acá un error. Bueno, como son tantos datos y para el ejercicio voy a eliminar todo lo que tenga que ver con fechas para evitar errores. Pues me dice que ya está haciendo la adición de las 50.000 filas. ¿Listo? Y ya, bueno, esperemos a que finalice y les voy a enseñar algo. ¿Listo? Aquí ya cargo las 50.000 filas. Voy a guardar el nombre de mi tabla, ¿sí? Para evitar situaciones pues que me genere algún inconveniente. Voy simplemente a guardar acá el nombre de mi tabla que se llama prueba clase. ¿No? Prueba-clase. Y es la que voy a poner. Aquí ya están todos los datos cargados. Las fechas pues van a ir vacías. Pero acá están todos los datos cargados. Y me voy a ir a mi flujo de N8N para seleccionar la tabla correcta cuando haga la obtención acá de la información, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, la tabla se llama prueba-clase. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí, bueno, igual eso no lo deben hacer ustedes porque ya en el flujo les queda así. Entonces, aquí le debo decir, perdón, en este agente de Supa Web, le debo decir que la información la debe buscar siempre en la tabla llamada acá, prueba-clase, ¿sí? Y en el primer ejemplo, yo le digo cuáles son las fechas, le pongo el ejemplo acá. Yo le digo, la tabla o campo siempre será, aquí vuelvo y pego, prueba clase. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya dejo esto ordenado para poder hacer las pruebas. Aquí en este SQL también lo va a generar el agente, entonces no es necesario que yo haga acá nada. Y en Get Many Rows, sí debo aquí seleccionar la tabla. En este caso no va a ser, casi debo seleccionar la tabla llamada prueba clase. Ya está. Porque ya aquí lo que vamos a hacer es consultar la tabla que generamos y con el vector store lo que vamos a hacer es consultar el portafolio al cual le hicimos dar. ¿Listo? Entonces ya aquí dejamos todo lo que es web listo. Ahora vamos a configurar lo mismo, pero para el local. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a replicar la tabla que tenemos acá en Supabase. Si tenemos alguna tabla en web, vamos a ver cómo se replica para nuestro local. Entonces vamos acá, nos devolvemos nuevamente a donde tengo mi Supabase web y aquí donde tengo la tabla en los 3 puntos yo puedo seleccionar y hay una opción que dice copy table schema. ¿Listo? Copiar el esquema de la tabla. Entonces eso es lo que vamos a hacer para pues hacer un ejemplo de cómo llevar los procesos en caso de que ustedes quieran replicar esas tablas. Entonces con esto yo simplemente vuelvo a mi Supabase en local, ¿sí? Y le solicito al señor agente, ¿ah? Le digo que me ayude nuevamente a crear un SQL, perdón, para la tabla, para una tabla llamada prueba clase, incluyendo, inclu- incluyendo la función, perdón. La función, esto no es estrictamente necesario, pero pues a mí siempre me gusta hacer patch, guión bajo, prueba clase. En este caso, pues, saben que me gusta copiar y pegar para evitar problemas, ¿listo? Entonces, basado en el siguiente, pongámosle en el table schema. Y simplemente pego el esquema que traje de la otra tabla, ¿sí? Ah, y le pego acá. Entonces acá, entonces ya. Simplemente aquí al asistente le hago la solicitud y espero a que me genere el SQL. Entonces ya ustedes ven que acá ya me hizo todo el proceso, tal cual. Y como es el asistente interno, ya está conectado también internamente, simplemente le doy que corra el query. ¿No? Y al final mostrar, bueno, pues me mostró un error, entonces le pido que lo solucione. Nuevamente correr y ya me dice que
correcta, pues, que hizo la generación correcta y espero WF5 para que me actualice. Ya me debe aparecer mi nueva tabla. La tabla que se llama prueba clase. Y aquí cerramos el asistente. La tabla está vacía y vamos a hacer el mismo proceso. Cuando hice el proceso en la web, se demoró alrededor de 3 minutos. A ver acá, y me va a aparecer el mismo problema de la tabla, de las fechas, pues es básicamente porque hay un formato diferente al permitido. Y es independiente si es web o quedó local, entonces elimino o le pido que no cargue nada que tenga que ver con fechas y le doy importar la data. Y ya debo esperar que haga el proceso. Pues aquí lo está haciendo más rápido, pero bueno, vamos a esperar. Igual no le puse cronómetro al otro, entonces no sé exactamente cuál llega a ser. Pues mientras carga acá, vamos a configurar también. En este caso, pues SQL sería similar. Y aquí también, estaba esperando para hacer la actualización, debo cambiarlo a local VP y en la tabla debo seleccionar la tabla prueba clase. En este caso, y para el caso de el agente, también debo indicarle, bueno, de hecho, como ya hice la modificación acá de la prueba clase, cuando le indicaba acá, ya hice acá la modificación, puedo hacer control A para copiar todo, aquí también control A, lo borro y lo pego, ¿sí? Para que queden las dos cosas exactamente iguales. Ya garantizo que todo está exactamente igual. Entonces esperemos a que finalice el proceso de carga. Aquí las cargo más rápido en el local. Para que lo tengan presente, ahora vamos a ver cómo es el proceso de obtención de data, pues si es igual de rápido o más rápido en alguna de las dos. Es el objetivo final de todo este proceso. ¿Listo? Entonces ahí vieron el paso a paso de cómo trabajar tablas y demás con Supabase. Entonces en este caso vamos a abrir el chat y le vamos a saludar. ¿Sí? Sencillo para que respuestas rápidas y ya. Aquí me dice a qué puedo ayudarte o la responder exactamente igual. ¿Listo? Entonces aquí primero le voy a preguntar, le voy a decir, dame información sobre los servicios que ofreces. ¿Sí? Vamos a copiar exactamente el texto que le preguntemos a uno, solo vamos a preguntar exactamente al otro para medir tiempos de respuesta. Pues aquí ven que activó correctamente Supabase Vector Store. Acá también hizo la activación correcta y en ejecuciones vemos que esta es la más reciente, se demoró 8,75 y esta es en la local, la de la izquierda, recuerden que siempre la local, y aquí se demoró 6,67. Sí, acá fue un poco más rápido en la versión web. ¿Listo? Ahora vamos a hacerle preguntas más complejas para que me active acá el SQL. Entonces, ¿cuáles son los 10 productos más vendidos en Cali? Esa viene escribir eso. Entonces, ¿cuáles son los 10 productos más vendidos en Cali? Por de interrogación y enviar. Y aquí igual, por la interrogación y enviar. Entonces, aquí ya ustedes ven que activó el SQL Query y me respondió con los 10 productos más vendidos. ¿Sí? Y en la ejecución se demoró 6,62. Y me entregó los 10 productos más vendidos y en la ejecución se demoró 6,35. Bueno, fue muy, muy similar esta obtención de datos. Vamos a hacerle una pregunta más compleja. ¿Sí? Dame el nombre de los 10 clientes que más productos compraron, en qué mes, vamos a ir acá, en qué mes los compraron y cuánto suma el valor total comprado por cada quien. Aquí ya nos somos un poquito más exigentes con la consulta, pues la idea es probar velocidad. Veamos acá la pregunta y enviamos acá la pregunta. ¿Listo? O sea, aquí ya me da los dientes más comprados, los 10 clientes, perdón. Andrea, junio, 4 productos, 4 millones, Gabriela, todo esto recuerden que son datos ficticios, ¿sí? En este caso,
La ejecución se demoró 6,99, casi 7, pues se demora acá. Aquí se demoró 6,81. ¿No? Entonces, si ustedes ven, pues siempre ya obviamente cuando la cantidad de data es mucho más grande y demás, la diferencia queda marcada por la velocidad del servidor, por la carga que pueda tener el servidor de VPS. Y pues obviamente acá Supabase cuando lo hace en la versión en línea, pues los servidores que ellos tienen son muchísimo más potentes. Y si nos fue mejor en algunos casos con local y en otros casos nos fue mejor también. Por ejemplo, en este caso que se demoró mucho en cargar o en hacer el rack, mucho más se demoró en la versión web que en la versión local. Y otros casos en que en la versión web pues, no nos respondía un poco más rápido que la local. ¿Sí? Pero si ven la diferencia, pues no es tan significativa. Aquí obviamente pues es una tabla de 50.000, por eso quise hacerla pues, con algo grande para que ustedes midieran. Y si ven, pues realmente la potencia, digamos que la VPS que yo tengo, pues es lo suficientemente buena para equiparar las consultas que le dan una leve diferencia de segundos, pero no es tan significativo. Y pues en este momento yo tampoco la tengo saturada, pues como para poder decir que me puede generar diferencias significativas. Entonces, con eso quería mostrarles, muchachos, pues de pronto me fui un poco más también con la creación de las tablas y demás, pero con esto pues quería mostrarles cómo hacer el proceso de configuración, ya creación de tablas, creación de rack, cargar documentos, etcétera, etcétera, en local, que es muy similar al que nosotros hacemos en la web, pero pues ya ven ustedes cómo funciona correctamente y también pueden ver las velocidades que se manejan, ¿sí? Esto pues obviamente, como les digo, la velocidad depende directamente de la potencia de la VPS que se tiene. Si tenemos una VPS que de pronto esté saturada con muchos servicios o servicios que consuman mucho, vamos a tener situaciones complejas y por eso es preferible en esos casos manejar la versión web de Supabase, ¿sí? En caso de que no, pues tengamos una una VPS livianita y supremamente importante lo que hicimos al principio. Si no bloqueamos o si no eliminamos el servicio de Analytics que nos va a saturar, y a mí de hecho se me saturó al punto en el que me bloqueaba completamente la VPS. Entonces sí es importante para que esto corra así, para que funcione correctamente, para que tenga una velocidad buena que hagamos primero la eliminación del Analytics, por eso inicié el video con esto y ya posteriormente pues hacer todo el proceso de configuración. Entonces, recuerden cualquier duda que tengan y la pueden informar, cualquier petición, vean que estas dos clases que hice la anterior y esta fueron por petición, una petición que hizo alguien de la comunidad, entonces si ustedes tienen alguna petición, alguna consulta, algo que ustedes quisieran que nosotros trabajáramos, pues simplemente lo pueden indicar y obviamente pues si está dentro de las facilidades, posibilidades, pues lo hacemos. En caso de que no, pues nos dan un tiempito mientras complementamos cualquier información adicional que se requiera en capacitación y la hacemos. Pero recuerden que todos estos videos están diseñados es para ustedes, entonces lo repito es que ustedes mismos sean quienes hagan sus peticiones cuando tengan algún requerimiento en específico. ¿Listo? Entonces, con esto pues ya finalizamos la clase, muchachos, y nos vemos en la próxima. Muy bien. Hasta luego.